Muy bien, jóvenes, empezamos nuestra clase de matemáticas del día 10 de febrero y tenemos por aquí la información correspondiente al día de hoy. Recuerden que la clase pasada, o sea, el día de ayer, estuvimos viendo lo que era la clasificación de los triángulos por sus medidas de sus lados y por la medida de sus ángulos, así como también vimos puntos notables y rectas que se pueden generar a partir de los mismos triángulos y donde se hizo una tarea 3 que debieron o que tiene como fecha límite de entrega hoy a las 8 de la noche, ¿verdad? El día de hoy nos toca ver un tema muy sencillo, pero importante también, lo que es la congruencia y semejanza de triángulos, ¿sí? Hay que recordar estos conceptos que ya debieron haber visto por ahí en secundaria, lo que viene siendo la congruencia y la semejanza. Ahorita vamos a ver, es muy sencillo, pero sí es importante tener claro esos dos conceptos, ¿no? Entonces vamos a compartir el audio y vamos a pasar el primer video que habla sobre congruencia, ¿no? Tomamos nota y ponemos mucha atención, por favor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas que más me han pedido, y es criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Así de fácil, ¿verdad? El término de congruencia es que dos figuras son exactamente iguales. Iguales en cuanto a forma e iguales en cuanto a tamaño. ¿Ok? Te hagan de cuenta que ustedes ven la palabra congruencia y significa igualdad, ¿verdad? Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo lado ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. ¿Queda claro esos tres conceptos de congruencia? Estamos hablando de tres criterios, ¿verdad? El primero, que los tres lados sean iguales, ¿verdad? ¿Ok? Son los tres lados iguales, entonces estamos hablando de triángulos congruentes, o sea, triángulos exactamente iguales. El otro criterio es lado, ángulo, lado, ¿sí? Donde tenemos dos lados iguales, ¿sí? Y uno diferente. Aquí hubo un error, ¿no? Debería ser 10 ahí también, ¿ok? Porque debe tener sus lados iguales. Entonces, si mide 15, este debe medir 15. Si este mide 10, este debe medir 10. Hubo un error aquí por parte del maestro, ¿no? Son dos lados iguales y un ángulo igual. Si eso se cumple, son congruentes, ¿no? Repito, aquí hubo un error, ¿no? En la figura. Y el otro criterio es ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en dos triángulos dos ángulos iguales, ¿sí? Como están aquí, y uno de sus lados igual. Si eso se cumple, también son triángulos congruentes, porque son triángulos que son exactamente iguales, ¿ok? Cualquiera de esas condiciones que se den, podemos decir que los triángulos son congruentes. ¿Tienen alguna duda en esto que se acaba de mencionar? ¿Queda claro para todos? Bien, vamos a continuar entonces.
o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo-lado-ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen el espacio que se da para las dudas, ¿eh? ¿Queda claro cuándo son triángulos congruentes? Cuando se cumplen esas tres condiciones, ¿no? Alguna de esas tres condiciones. Tres lados iguales, son triángulos congruentes. Pues dos triángulos tienen dos lados iguales y un ángulo igual, pues son triángulos congruentes. Pues que dos triángulos tienen dos ángulos iguales y un lado igual, pues se trata de triángulos congruentes, ¿verdad? ¿Ok? A continuación, te dejaré unas preguntas y Bien, vamos a dejar esto de lado. Lo importante era identificar cuando dos triángulos son congruentes. ¿Qué significa la palabra congruencia? Que son exactamente iguales, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver ahora el concepto de figuras semejantes. En este caso, pues, haciendo énfasis más en los triángulos, ¿no? ¿qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, las figuras semejantes, así que pon mucha atención. En matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Bien, aquí está el concepto más claro de lo que es la semejanza. Hablamos de dos figuras que tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Si se fijan, en congruencia eran exactamente iguales, ¿no? Misma forma, pero igual el mismo tamaño. En semejanza no. En semejanza tienen la misma forma, pero pueden ser de mayor medida la otra o de menor medida, ¿no? Pero tiene que tener la misma forma. Si no tuviera la misma forma, no son semejantes, ¿no? ¿Ok? Las características de las figuras semejantes son las siguientes: misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados y ambos tienen la misma forma. Este ángulo mide 90 grados y este también mide 90 grados, por lo que podemos decir que también sus ángulos son iguales. Este cuadrado mide 5 centímetros por lado y este 10. ¿Sí queda claro aquí? Tenemos ahí dos figuras, ¿sí? Que tienen la misma forma, son cuadrados ambos, pero sus medidas son proporcionales. Quiere decir esto que son semejantes. ¿Por qué? Porque el triángulo, el cuadrado de la derecha es dos veces más grande que el cuadrado de la izquierda, ¿verdad? O también puedo decir que el cuadrado de la izquierda es la mitad de la medida de sus lados que el de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de figuras semejantes. Esto quiere decir que sus lados son proporcionales, porque los lados de este cuadrado miden el doble que los de este. Así que en este caso se cumplen con las características de la semejanza, ya que ambas figuras tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Facilísimo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda en esto? ¿Queda claro para todos? No olviden poner asistencia en el chat los que van llegando, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. Vamos a revisar cada una de sus características. Lo primero es que sí tienen la misma forma. Lo segundo es que tienen los mismos ángulos. Hay personas que piensan que una figura al ser más grande tiene ángulos más grandes, pero no es así. Mira, este ángulo de aquí mide 90 grados y en esta figura también mide 90 grados. Este ángulo de aquí mide 40 grados, al igual que el otro que también mide 40 grados. Y por último, el ángulo que queda en cada figura mide 50 grados. Por lo tanto, se puede decir que se cumple con la característica de ángulos iguales. Ok, ¿se fijan bien? No porque una figura sea más grande, sus ángulos van a ser mayores, ¿verdad?
¿sí? Tiene la misma apertura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso los ángulos son iguales. Y eso se cumple siempre en figuras semejantes y incongruentes también, ¿verdad? Ahora vamos a ver sus medidas proporcionales. La figura de la derecha es 3 veces más grande que la figura pequeña. Este lado mide 4 centímetros y su homólogo, que es el mismo lado pero en la figura semejante, mide 12. Sí es el triple. Ahora este lado que mide 3 y su homólogo mide 9 centímetros, que si te fijas bien es el triple. Y este lado que mide 5 centímetros. ¿Cuánto medirá en este caso el lado faltante del otro triángulo? ¿Quién me puede decir? 15 centímetros, ¿Cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Por qué? Porque todos sus lados son 3 veces más grandes, ¿verdad? ¿Ok? Por una simple regla de 3 igual lo puedo hacer, ¿verdad? Sabiendo ese factor. Tiene un homólogo que mide 15. Esto quiere decir que se cumple con la última característica de que sus medidas son proporcionales, porque una figura es 3 veces más grande que la otra. Cuando hablamos de lados homólogos, nos referimos a los mismos lados en figuras semejantes. Miren, estos lados son homólogos. Ok, entonces ahí estos lados que está marcando con la flecha verde son homólogos, ¿no? O sea, son el lado correspondiente a la figura semejante, ¿verdad? El lado que mide 5, por ejemplo, ¿sí? Es el lado homólogo del que mide 15, ¿verdad? Porque está en la misma posición que la figura semejante, ¿no? Estos también son homólogos. Y para terminar, quiero que sepas que estos dos también son homólogos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. El más grande tiene medidas de 8, 10 y 6 centímetros. Y el más pequeño solo tiene una medida de 5 centímetros. Para saber la medida de los dos lados que me faltan, tengo que sacar un factor o razón. Y esto se logra dividir. Pongan mucha atención aquí porque solamente contemplando estas medidas, él puede sacar cuánto miden los otros dos lados, ¿no? Siempre y cuando se trate de figuras semejantes. ¿Ok? Fíjense bien, pongan atención. Dividiendo lados homólogos. Así que reviso el lado homólogo de 6 y veo que no tiene valor. El lado homólogo de 8 tampoco. Pero el lado homólogo de 10 sí tiene y es 5. Así que lo que voy a hacer es dividir el más grande entre el más pequeño. En este caso, 10 centímetros entre 5. Y me da como resultado 2. Esto quiere decir que la figura de la derecha es 2 veces más pequeña que la más grande. Así que ya puedo obtener todos mis datos. Para comprobar, divido 10 entre 2 y me da como resultado 5. ¿Ya viste? Es correcto. Ahora para obtener el... ¿Cuánto van a medir los otros lados? ¿Cuánto va a medir el del triángulo pequeño al lado izquierdo? 4 centímetros. 4, ¿verdad? Y el de abajo, 3 Tres. centímetros. 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría que dividir las medidas del triángulo original entre 2, ¿verdad? ¿Ok? El valor del lado homólogo de 8 también lo divido entre 2, que es mi factor, y me da como resultado 4. Esto quiere decir que el lado homólogo de 8 mide 4 centímetros. Y para obtener el valor del lado homólogo de 6, divido entre nuestro factor, que es 2, y 6 entre 2 me da como resultado 3. Esto quiere decir que el lado homólogo de 6 mide 3 centímetros. Y así puedo obtener valores en figuras semejantes. Facilísimo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este ejercicio? ¿Queda claro para todos cómo se puede aprovechar esa propiedad de figuras semejantes para resolver problemas o incógnitas que se presenten? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos y son semejantes. El más pequeño tiene medidas de 2 centímetros y 5 centímetros y el más grande solo tiene la medida de un lado, que es de 6 centímetros. Ahora ¿Cuánto medirá en este caso el largo del rectángulo grande? 15 centímetros. ¿Cuánto? 15 centímetros. 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos identificando que es 3 veces más grande que el de la derecha, ¿verdad? ¿Ok? Ahora tengo que calcular cuánto mide la base del rectángulo más grande. Así que tengo que encontrar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Como el lado homólogo del que mide 5 centímetros no tiene valor, voy a utilizar el 2 y el 6, y dividiré el más grande entre el más pequeño, y queda como 6 entre 2. Y esto me da como resultado 3. Esto quiere decir que la figura de la izquierda es 3 veces más grande que la de la derecha.
Para comprobar esto, multiplico 2 por mi factor que es 3 y me da como resultado 6. Esto quiere decir que el lado homólogo de 2 centímetros mide 6. Para encontrar la medida del lado homólogo de 5 centímetros, multiplico 5 centímetros por 3, que es nuestra razón, y me da como resultado 15. Esto quiere decir que el lado homólogo de 5 mide 15 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios para que los respondas en los comentarios. Bien, esto lo vamos a hacer ahorita. Vamos a identificar esa incógnita, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuánto vale en los rectángulos verdes ese lado que falta? 10. Mal. 2.5. 2.5 es más chico, ¿no? Entonces tiene que dividirse ahí, ¿verdad? Entre el factor. ¿Ok? En los triángulos amarillos, ¿cuánto valdría el del lado izquierdo? 72 el que está así para arriba y el que está en Ajá. diagonal 99. Ok, entonces ahí ¿cuánto es más grande el triángulo de la derecha que el de la izquierda? ¿Cuántas veces más grande es? 9 veces. 9 veces, ¿verdad? Aunque no se representa por el tamaño de la figura, ¿verdad? Pero ya nos damos cuenta por la cantidad que se maneja, ¿verdad? Y en los triángulos azules, ¿cómo obtengo esos valores que desconocemos ahí? ¿Cuánto Pues yo sería? veo que están 10 veces más grandes los del lado derecho. Ok, entonces Así ¿cuánto que vale? sería 15 y 9. 15 y 9, muy bien. Ok, ese proceso entonces es importante saberlo hacer, ¿verdad? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se obtuvieron esos resultados? Bien, ¿lo pueden escribir como un ejemplo? ¿Lo pueden poner ahí en su cuaderno, por favor? Voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Bien, un minuto más, continuamos.
Bien, continuamos entonces. Vamos a quitar este video. Bien, la clase de hoy es más corta que la de ayer. Entonces ya vimos lo que es el criterio de congruencia y de semejanza, ¿verdad? Congruencia, recuerden que son dos figuras exactamente iguales, ¿sí? Y semejantes son aquellas figuras que tienen la misma forma, mismos ángulos, pero son proporcionales en cuanto a tamaño, ¿verdad? ¿Ok? Bien, la tarea número 4, que se les va a dejar para que entreguen hasta como límite mañana, es esta liga que está aquí de DatQuiz. Esta imagen que tengo al lado derecho son las características que debe tener el ejercicio. Es un largo de 20, nivel 10, y van a poner aquí la casilla que dice semejantes, ¿no? Ok. Y me voy a la liga de DatQuiz para mostrarles de qué se trata. Entonces aquí ustedes cambiarían a 20 y le pondrían aquí donde dice semejante, ¿no? Ok. Si se fijan, entonces aquí tengo triángulos semejantes. Si se fijan, hay una incógnita que hay que encontrar, ¿verdad? Ahorita ya en los ejercicios de semejanza vimos cómo encontrar esa incógnita, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, podría yo decir que la figura de la derecha, ¿cuántas veces más pequeña es? ¿Qué tendría que hacer? O la de la izquierda, ¿cuántas veces más grande es? También, ¿verdad? ¿Cuántas veces más grande será la figura de la izquierda? Yo creo que va a ser más fácil así. ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que dividir los homólogos. Ándale, muy bien. En este caso, yo creo que lo más fácil sería dividir 6 entre 4, ¿verdad? ¿Cuánto da 6 entre 4? 1.5. 1.5, ¿verdad? Ok, ya encontré el factor, ¿verdad? Ahora me están preguntando, en este caso, este valor de aquí. Entonces, al 9, ¿qué tendría que hacerle yo para encontrar el valor de x? ¿Multiplicarlo por 1.5 o dividirlo entre 1.5? Dividirlo. Dividirlo, ¿verdad? Porque es más pequeño. Entonces yo pondría 9 entre 1.5, ¿sí? ¿Y cuánto me da 9 entre 1.5? 6. 6, ¿verdad? Da un número cerrado de 6. Entonces, pues yo aquí ya puedo colocar el valor que encontré, le doy OK y ahí está el acierto, ¿verdad? Y así como ese, pues hay que hacer los 20 ejercicios. Mucho ojo, el comprobante que ustedes tengan aquí al final debe tener 90% más de correcto. Mucho ojo, necesito ver que lo hagan realmente el tiempo que sea congruente con el tiempo de que se hace, que las características estén de manera correcta, que la foto abarque todo este comprobante junto con las características. Y mucho ojo, si yo detecto dos comprobantes exactamente iguales, ambos alumnos tienen 0, ¿no? Entonces, cada quien tiene que hacer el suyo. Si un comprobante yo lo veo alterado, modificado, también tienen 0, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros y honestos, ¿no? Esto es para que aprendan, no para que aprendan a hacer trampa, ¿verdad? ¿Ok? Sale. Entonces, ¿alguna duda que tengan en cuanto a este ejercicio? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme borro aquí. Y vamos a salir de aquí. Ok, bien. Entonces, esa sería la tarea. Es una tarea que pueden hacer rápido. No olviden cumplir con la que dejamos el día de ayer. Y parece que ya todos los tengo solo con un correo en Classroom. Por ahí, ayer y hoy, por ahí saqué algunos alumnos que estaban duplicados, pero ya quedaron de manera correcta. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Ayer hubo un comunicado por ahí de la Secretaría de Educación Pública del Estado que estaba por ahí diciendo que vamos a regresar a clases presenciales a partir del 14. Nosotros ahorita estamos esperando nada más que de Dirección General nos confirmen cuál va a ser ese proceso de regreso. Si va a ser algo similar a lo híbrido que ya veníamos manejando en diciembre o si va a ser en la totalidad, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente por ahí con la orientadora, con sus jefes de grupo, para los comunicados que pudiera haber, ¿no? Mientras no haya una comunicación oficial de parte de la dirección, todo sigue igual, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Pues a seguirle echando ganas. Por ahí en la tarde estaré llamando a los papás de los alumnos que no están entrando a las clases de Zoom
para ver si pues me pueden ayudar a motivarlos a entrar, ¿no? ¿Sale? Ahí les comentan ustedes en sus grupos que vamos tras ellos porque no se vale que unos sí y otros no, ¿verdad? ¿Sale? Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Profe.